Bueno, estamos entrando en el invierno y todos los inviernos viene la ola de bronquiolitis que afecta a los niños, a los bebés, pero este año con una inusitada fuerza, ¿no? Hemos visto noticias de guardias colapsadas y de miles y miles de pibes que en todos los hospitales están siendo atendidos hoy por los pediatras argentinos. Estamos con el doctor Diego Chaffino, que nos viene a visitar. ¿Es así como digo, este año fue muy fuerte la epidemia? Fue muy rápido, fue una cosa explosiva, digamos, porque pasó en pocas semanas. La verdad que sí hubo un aumento muy marcado de cuadros respiratorios, infecciones virales, en menor medida bacterianas. La bronquiolitis es una patología que afecta fundamentalmente a niños entre entre los primeros días de vida hasta los 2 años. Y sí, la verdad es que hubo un aumento muy marcado y en poco tiempo. Lo que nos llamó la atención este año, a diferencia de otros, que fue un pico en pocas semanas se vieron muchos pacientes afectados. Fundamentalmente bronquiolitis, como te decía, que afecta a menores de 2 años. Vimos también muchas neumonías y neumonitis fundamentalmente. ¿En chicos chicos? En chicos chicos, a partir de como te decía, la bronquiolitis hasta los 2 años, la neumonitis es una infección, una neumonía, por bacterias no tan frecuentes como el micoplasma y la clamidia. Neumonías también. El hospital durante 2 o 3 semanas estuvo el sector de pediatría completamente ocupado, con muchísima demanda en las guardias y en los consultorios de pediatría. La verdad que han sido semanas complicadas, con más demanda de lo habitual, y lo que nos llamó la atención fue lo rápido que se produjo el pico, con una demanda muy marcada, sobre todo en las últimas 2 o 3 semanas. ¿Qué es la bronquiolitis, básicamente? Itis significa inflamación, ¿sí? Bronquiolitis es la inflamación del bronquiolo. El bronquiolo terminal es la parte más distal del árbol respiratorio, es la parte terminal que combina con el alvéolo, digamos que es la parte donde se intercambia el oxígeno con el dióxido de carbono con los capilares sanguíneos. La bronquiolitis es una infección viral producida por un virus. El más frecuente lejos es el sincicial respiratorio. Menor medida el adenovirus, que es un poco más grave, y también lo que es la influenza y el parainfluenza. Fundamentalmente este año lo que hubo fue un aumento del número de sincicial respiratorio. La bronquiolitis es una enfermedad autolimitada. ¿Qué significa esto? Que empieza y que termina sola. El tratamiento que hacemos nosotros es sintomático, digamos, no hay un tratamiento específico, no se cura con antibióticos la bronquiolitis. La neumonitis sí, porque ya uno piensa en una infección más bacteriana. No todas las infecciones respiratorias son para recibir antibióticos, y la bronquiolitis típicamente no se medican con antibióticos. Se usa el salbutamol, que no es corticoide, es un broncodilatador que lo que hace es abrir los bronquiolos. Nebulizando, ¿no? Con nebulización o con aerosol. O con aerosol. El uso del salbutamol, bueno, está medio discutido, algunos te dicen que sirve y otros que no, pero bueno, nosotros lo que usamos es el salbutamol como para broncodilatar, abrir los bronquios para que el intercambio de aire sea mejor. En la bronquiolitis se cierran los bronquiolos, entonces el paciente no puede respirar bien, entonces tose para sacar el aire que está en el pulmón. Por eso la tos en la bronquiolitis es muy importante, porque es un mecanismo de defensa. Por eso no hay que apurarse a darle ni jarabes para la tos, ni ningún... Es un proceso que dura, dependiendo de la gravedad, puede durar hasta 15 días, hasta un mes. ¿Hasta un mes también? Hasta un mes. A veces las bronquiolitis duran entre 3 a 4 semanas. Lo importante con la bronquiolitis es que no se complique, que el paciente no requiera oxígeno, que no tenga dificultad respiratoria. Digamos, lo que marca el pronóstico de la bronquiolitis es que el paciente, por esta dificultad para respirar, empieza a tener necesidades de apoyo que implica una internación. Digamos, la internación se hace básicamente para sostener la hidratación, porque los chicos cuando están con bronquiolitis no comen bien, comen menos, porque se agitan. Y en algunos casos, como no hay un buen intercambio de oxígeno, necesitan oxígeno por
por cánula, digamos. Ahora, ¿por qué los bebés? El otro día vino acá una pareja a una nota y tenían a su bebé con bronquiolitis. Y no dormían toda la noche, el bebé lloró toda la noche. ¿Por qué llora el bebé por eso? Porque no respira bien, porque se siente mal, digamos, se siente mal. Obviamente que la forma que tienen de expresar el malestar que les produce esta incomodidad para respirar bien es el llanto. Y fundamentalmente el tono del músculo liso de los bronquios. No es que le duela algo. Realmente no, les puede molestar un poco la garganta también, porque al toser se irrita lo que es la fauce y eso les genera dolor y molestia. Pero lo que más los mantiene, lo más los complica es la irritabilidad, no puede dormir ni alimentarse bien. La tos es muy seca al principio, ¿sí? Como te decía, es un proceso que autolimitado, empieza y termina solo. Lo que tenemos que hacer nosotros como médicos es tratar de que no se complique y asistirlo como para que el proceso pase lo mejor posible. Algunos chicos sí necesitan internación cuando no se alimentan bien, cuando necesitan medicación endovenosa, que a veces se usan los corticoides para disminuir la inflamación, y el oxígeno como para que esa dificultad que tienen para oxigenar la sangre se compense con el oxígeno por bigotera o por cánula nasal. Bueno, un error que cometen los padres frecuentemente es mandar a sus hijos al jardín cuando están con alguna sintomatología y ahí se produce el contagio masivo, ¿no? De toda la sala con él. Sí, es lo de siempre, digamos, es el contagio, digamos. El contagio se evita tratando de que los chicos no concurran a clases estando enfermos, digamos. Lo mismo es para los adultos que van a trabajar. Pero ¿cuál es el límite? Porque, a ver, mi nene tiene una rayita de fiebre. Yo creo que un chico que tiene fiebre no tiene que volver al jardín o a la escuela, por lo menos si está 24 horas a febril, digamos. Ponete que vos terminaste la fiebre hoy, podés volver a la escuela recién dentro de 2 días, asegurándote que el día siguiente no tuviste fiebre. Porque te da ese margen de seguridad, digamos. Porque por ahí los papás le dan un mejor alito, le dan algo, le baja la fiebre y se llama, ya está bien el nene, mandalo al jardín. Y no, hay contagio. Y ahí contagia. Obvio, y se genera la cadena, la cascada. Digamos. Y la cascada a ver, no es lo mismo una bronquiolitis en un bebé sano que en un bebé que tiene un factor de riesgo, que es un cardiópato, que esté desnutrido, que tiene alguna enfermedad de base, digamos. Generalmente la bronquiolitis en el 90% de los casos evoluciona bien, digamos. El tema es cuando son muy chicos, la bronquitis en menores de 3 meses siempre es un poco más grave, o tiene un factor de riesgo, digamos. No es lo mismo en un bebé que tiene asma o alergia respiratoria, o que ya tiene antecedentes de tener cuadros previos o es prematuro, digamos. El riesgo está fundamentalmente en aquellas personas que tienen aquellos bebés que tienen algún factor predisponente a hacer un cuadro más grave. Sí, yo creo que la responsabilidad de los padres es clave, digamos, en el sentido de mandarlos o no. A ver, también es muy difícil que un nene en esta época del año no tenga mocos. Claro. Es muy difícil. Si tiene un poco de moco, no tiene tos, no tuvo fiebre, bueno, diría que es imposible que un chico que va al jardín o que vaya en los primeros años de la primaria no tenga un poco de moco. Eso es imposible, digamos. Yo creo que el criterio es, si tu hijo tuvo fiebre el día anterior, o tuvo fiebre en la mañana, o está con una tos terrible, no estás muy decaído, no lo mandes a la escuela, o a clases, digamos. Y asegúrate que si tuvo fiebre, que por lo menos esté 24 horas a febril, como para volver. Diego, ¿y tiene una temporada esto de la bronquiolitis? Sí, estamos en la temporada, digamos. Pero por eso, tiene un final, digamos. Sí, generalmente nosotros vemos las primeras semanas de la primavera empiezan a bajar. Sí, ahora estamos entrando en el pico. Esto se va a mesetar o seguramente va a llegar a un pico, digamos, creo que en las próximas semanas vamos a entrar a una meseta que se va a mantener alta y después va a empezar a bajar. Es la estacionalidad. Es la estacionalidad. El tema que este año fue muy, muy virulento. Lo que pasó, creo que a diferencia de otros años, ten en cuenta que nosotros venimos de 2 años de pandemia, sí, recién hace poco no había casi bronquiolitis. No había bronquiolitis porque los chicos no estaban en su casa, digamos. Entonces, vos ten en cuenta que esos chicos que estuvieron en su casa durante tanto tiempo no generaron la inmunidad que es necesaria por el contacto con chicos enfermos, digamos. Entonces, al no haber una inmunidad de rebaño, las infecciones como que se derraman muy rápido. Pasó eso, digamos.
Creo que en estas próximas semanas vamos a encontrar el pico, que creo que ya se está empezando a ver, y vamos a tener una meseta alta y después empezar a bajar como pasa todos los años. Pasa todos los años. Otra cosa que quería consultarte, la tapa del diario La Nación hoy tiene un titular realmente preocupante, ¿no? Dice: dura queja de pediatras por la crisis sanitaria. Dicen que no hay interés en la especialidad por las malas condiciones. Sí, yo tengo amigas de la residencia del hospital donde hice la especialidad, que están trabajando todavía en el hospital y que, a diferencia de otros años atrás, está costando mucho que los médicos jóvenes que terminan la facultad que se anoten en la especialidad, digamos. Sabes que cuando vos te recibís de médico, optás por la especialidad y das un examen, se llama examen de residencia, para hacer la especialidad, digamos. Siempre pediatría, yo hace bastantes años que hago pediatría, siempre había, por ejemplo, cuando yo entré a la residencia, había en Ciudad de Buenos Aires 1.100 postulantes para 100 cargos. Mirá. ¿Sí? O sea que costaba entrar a una especialidad. Era difícil. Y estos años, a partir de los últimos 2 o 3 años, ha costado que llenar los lugares. Que los chicos, los médicos jóvenes no quieren hacer pediatría, digamos, porque es una especialidad, bueno, a mí me encanta, es lo que elegí, ¿no? Pero que muchas veces tenés que hacer guardias, sobre todo al principio de tu carrera, que tenés que atender muchos pacientes, sobre todo en determinada época del año. Y hay otras especialidades que son más redituables o que implican menos carga laboral. Hay médicos, lo digo más que nada por mis amigas, digamos, mis amigos de la residencia, que tienen politrabajo, digamos, van de un sanatorio al otro, van corriendo de un lado al otro, porque falta en algunos casos cubrir guardias, digamos, y eso va a ser un problema muy serio que va a pasar en los próximos años. En los próximos años. Sí, porque cuando vos estás en un hospital de una ciudad chica como la nuestra, el pediatra tiene que hacer la recepción del recién nacido y trabajar como neonatólogo, digamos, sobre todo al principio. Y eso implica que no todos los pediatras quieren hacer ese tipo de recepción del ¿Y en parto. otros lugares cómo se hace eso? Y es muy difícil porque tampoco hay neonatólogos, digamos. Va a haber un problema muy serio para cubrir las guardias de pediatría, digamos, ¿sí? A veces yo entiendo que hay mucha demora en la atención, digamos, cuando vos tenés que atender entre 80 y 120 pacientes, claro. Está pasando eso, y el pediatra que está de guardia no solamente tiene que atender eso, sino tiene que atender la urgencia y a veces los partos, y que no es que no se consiguen tampoco gente que esté dispuesta a hacer guardia, digamos. ¿Y este proceso desde cuándo se viene viendo? En los últimos años, seguramente en los últimos 5 o 6 años, ha costado, digamos. En la provincia de Buenos Aires hay hospitales más grandes, digamos, por ejemplo, en Pergamino, en San Nicolás, que tienen residencia de pediatría, que cuesta que se anoten y que hagan la residencia, porque prefieren hacer otras especialidades, estética, que no implique hacer guardias, digamos. Entonces, creo que va a haber un problema serio, que me imagino que las autoridades sanitarias tienen que tener en cuenta eso. Ahora, ¿cómo revertís eso, no? Es muy difícil, es muy difícil. Porque si fuera una cuestión económica, bueno, no es tan difícil, pero... No, porque hay un cambio generacional que se va a terminar dando. Claro, ¿no? Y además recarga a los pediatras que ya están trabajando, ¿no? Exactamente, porque hay que hacer muchas guardias, te recarga la atención, digamos. Es trabajo en nuestra profesión, es lo que tenemos que hacer, pero creo que va a haber un problema muy serio, sí, que entiendo la Sociedad Argentina de Pediatría está muy preocupada porque cuesta cubrir las guardias. No solamente pediatría, neonatología. Neonatología también es una especialidad. El neonatólogo se encarga de recibir al bebé. El neonatólogo atiende el primer mes de vida, hace la recepción y la atención del recién nacido, sobre todo prematuro, digamos. Sí. Cuando la recepción es de un paciente, de un bebé de término, sin complicaciones, está todo bien, pero bueno, a veces pasa que tenés que recibir un bebé de 31 semanas, 32 semanas, y la complejidad en las ciudades como la nuestra no está dada para eso. Tampoco tiene
mucho sentido desde el punto de vista estadístico plantearnos cubrir por una neonatología cuando cuesta conseguir pediatras, ¿entiendes? Imagínate que vos quieras cubrir, que vos pongas un servicio de neonatología en una ciudad como la nuestra, digamos. Sería lo ideal y sería fantástico, pero no lo podés hacer porque claro, no tenés no solamente el neonatólogo, sino también las enfermeras especializadas en neonatología. Hay un déficit profesional muy grande, hay un déficit de enfermeras. También, ¿no? Muchísimo. Hay déficit de clínicos también, de un montón de... Lo que son las especialidades clínicas, tanto pediátricas como adultos, hay un problema porque hay una marcada tendencia a elegir especialidades distintas, digamos, a la hiperespecialidad, digamos, a hacer una medicina muy especializada, donde la clínica, que es la soberana, digamos, está quedando rezagada y relegada, digamos, por una cuestión más que nada, si vos querés, profesional en cuanto a los honorarios que se pagan, y eso sí, tiene mucho que ver también. Y la verdad es que los chicos optan por no hacer guardia, elegir hacer la menos cantidad de guardias posible, y no sé si está mal, es una decisión de vida. No, yo lo que pienso que en ese estadio de la profesión, cuando recién arrancás, yo creo que la guardia es lo que más sabiduría te va a brindar, ¿no? Porque hablábamos el otro día con estos dos nuevos médicos que están en el hospital, que están haciendo su residencia, y me contaban eso, que una cosa es la facultad, los libros y lo que ves, y otra cosa muy distinta es cuando vos salís a la calle y te encontrás con la realidad, ¿no? Yo creo que lo más importante es la formación que vos tenés en la residencia. En la residencia, en el hospital donde vos elegís y haces lo que te gusta y aprendés, es donde te formás. En la facultad te da el título y te da nociones básicas, digamos, pero donde vos realmente te formás y aprendés poco, mucho, pero aprendés en la residencia. Y está costando que los chicos elijan, que los médicos jóvenes elijan especialidades clínicas, ¿no? Por esto de las guardias, va a haber un problema con la terapia intensiva también, porque son médicos que viven de guardia, neonatología, bueno, clínica médica también, pediatría, son las cuatro alarmas que hay más que nada en salud pública, digamos. Falta interés y voluntad de cubrir esa especialidad. Esperemos que se revierta en algún momento, porque la verdad que es una preocupación, ¿sí? Sí, ya lo creo. Y lo importante es, con respecto a lo que hablamos antes de la bronquiolitis, de los cuadros respiratorios, es la consulta oportuna, teniendo en cuenta que muchas veces estos cuadros son lentos en la evolución, que muchas veces muchas herramientas para medicar tampoco hay, ¿no? Claro. Mucho de que el tiempo evolucione y que vaya pasando, estar atento a las complicaciones, obviamente, pero no desesperarse para que la tos se vaya pasado mañana, porque tarda 10 días. Es un proceso, obviamente. Es un proceso que hay que darle el tiempo, estando atento a que no se complique, obviamente. Gracias por venir, Diego. No, gracias. Siempre es un gusto hablar con vos.